Bueno, vamos a hablar entonces de la función exponencial compleja. Ok, la función exponencial compleja, e a la z, lo podemos escribir como e a la x más i por y. Pero esto también lo podemos escribir por leyes de exponentes como e a la x por e a la i por y. Pero por la fórmula de Euler, nosotros sabemos que e a la i por y es coseno de y más i seno de y. Esto es e a la z, ¿cierto? Y en clases anteriores nosotros habíamos visto que toda función f de z se puede escribir como la parte real de una función que depende de x, y y la parte imaginaria que también depende de x y de y o de r y θ según sea el caso, ¿no? Así que aquí, aplicando la propiedad distributiva, vamos a ver que e a la z es e a la x por coseno de y más i por e a la x por el seno de y. Entonces noten que esto es u de x, y esto que está aquí es b de x, y. Bueno, si tenemos esto, podemos entonces, hemos dado la definición de una exponencial compleja, donde z pues es cualquier número complejo, ya lo sabemos, ¿no? Teorema. Si tenemos, si tenemos esto, vamos a decir que e a la z es una función entera. Bueno, e a la z es una función entera. La función exponencial compleja es una función entera. ¿Qué significa ser una función entera? Pregunta. Miren que esta es una pregunta de examen, ¿no? Es analítica en todo su dominio. En todo el plano complejo. Perdón, en todo el plano. ¿Sí? Ok. Bueno, para la prueba es sencillo porque pues aplicamos las condiciones necesarias, que ya sabemos que son necesarias pero no son suficientes, que son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces vamos a decir, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, vean que aquí tenemos, observen que aquí tenemos u y aquí tenemos b. Entonces la parcial de u con respecto a x es igual a e a la x por coseno de y. Y la derivada parcial de u con respecto a y. Bueno, vamos a derivar esto con respecto a y. E a la x lo copiamos. La derivada del coseno es negativo seno. Así que esto es igual a e a negativo e a la x por seno de y. Y la derivada de b con respecto a x, pues derivamos esto, es e a la x por el seno de y. Y la derivada parcial de b con respecto a y, bueno, derivemos esto con respecto a y. Esto es coseno, ¿cierto? La derivada del seno es coseno. Así que esto es igual a e a la coseno por el coseno de y. Perdón, e a la x por coseno de y. Entonces, vamos a llegar a la conclusión. Veamos. Por lo tanto, vamos a decir, por lo tanto, la derivada de u con respecto a x es igual a la derivada de b con respecto a y. Claramente lo podemos ver, ¿cierto? Esto es igual a esto. Y la negativa derivada parcial de u con respecto a y. Observen ustedes que si esto lo multiplico por un negativo acá, este va a ser positivo. Y por lo tanto, esto va a ser igual a la derivada parcial de b con respecto a x para todo x, para todo punto x y y reales, ¿cierto, chicos? Porque esto se va a cumplir, observen, sin ninguna restricción para todos los puntos x y y reales y por tanto, para todo z complejo, ¿cierto? Para todo número z complejo. Entonces,
vamos a decir, e a la z es una función entera, ¿no? Por definición, pues ya lo sabíamos, ¿no? Esta es una función entera, ¿ok? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, jóvenes. Bueno, vamos a hacer en este ejemplo, en estos ejemplos, vamos a hacer dos ejemplos para ver cómo se pueden expresar estos números de la forma A más I por B de E a la I, por ejemplo, ¿verdad? De E a la I por pi. Fíjense bien, E a la I por pi se puede escribir como coseno de pi más I por seno de pi. ¿No es cierto? Recuerden que E a la Z es E a la X por E a la I por Y. Pero sabemos que la parte real de este número es 0, ¿no? La parte real de este número es 0, así que en este caso, E a la I, pues estoy aplicando nuestro número E a la I. Entonces, E a la I por pi, el coseno de pi es negativo 1, más I por el seno de pi es 0. Entonces, E a la I por pi es un número real que es negativo 1. Entonces vean que una función exponencial es una función exponencial compleja, puede ser un número real. De hecho, eso es lo que siempre hemos estado viendo, ¿verdad? Que a partir de resultados de variable compleja podemos obtener números reales. Y observen que si igualamos a 0 esta ecuación, nos sale una de las más lindas ecuaciones que uno puede encontrar en la matemática y en la física, que se llama fórmula de Euler, ¿no? O ecuación de Euler. Búsquenla, van a ver que es un resultado lindo, ¿verdad? Muy bonito por el hecho de que involucra a las constantes E, a la constante I, la unidad imaginaria I, a pi, a 1 y a 0. La ecuación más hermosa de las matemáticas. Correcto. Bueno, inciso B, también podemos escribir algunas otras cosas de esta forma, ¿verdad? Como por ejemplo esto. E a la 2 más I. Observen que si queremos escribirlo esto, vamos a ver que X es 2 y que Y es 1. ¿Verdad? Podemos verlo de aquí. X es 2 y Y es 1. Entonces, esto va a ser igual a E a la 2 por el coseno, o mejor dicho, por E a la I. Pero bueno, ya sabemos nosotros que esto es E a la 2 por el coseno de 1 más I por el seno de 1. Obviamente esto está en radianes, así que no es un grado, es un radián. Bueno, entonces aquí está la forma E a la 2 coseno de 1 más I por E a la 2 seno de 1. Por supuesto, para poder calcular y aproximar estos números, necesitan tener su calculadora en radianes. Bueno, jóvenes, entonces ahora vamos a demostrar este resultado. Miren, lo primero que vamos a hacer es expresar esto en términos de U, en términos de X y este también en términos de X y Y. Y luego vamos a calcular la suma de ellos y vamos a calcular el módulo. Aquí hay otra pista, hay un menor que o igual a. Me parece, bueno, yo ya lo sé, pero lo que vamos a hacer a continuación es aplicar un resultado que ustedes ya conocen, que se llama desigualdad triangular, ¿se acuerdan? Bueno, primero vamos a ver E a la 2z más I se puede escribir como E a la 2 por X más Y por Y más I. Pero esto es igual a E a la 2X más I, fíjense bien lo que vamos a hacer, por 2Y más 1. ¿Qué fue lo que hice? Esto con este se multiplican, ¿lo ven? Entonces vamos a tener E a la 2X más, esto lo puedo separar, 2 I por Y más I. Entonces puedo sacar de factor común este I, ¿no es cierto? Pero esto se puede escribir, ustedes saben, como E a la 2X. Vean que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria.
todo multiplicado por el coseno de 2y más 1 más i por el seno de 2y más 1. A ver, ¿se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Esta es la parte real y esta es la parte imaginaria de 2z más i, de esto, ¿no? Bueno, esto por un lado. Vean también que esto es e a la 2x por el coseno de 2y más 1 más i por e a la 2x por el seno de 2y más 1. Ahí está, miren, parte real y parte imaginaria. Ahora, e a la i z al cuadrado. Bueno, vamos a ver qué es esto. Esto es e a la i por x más i por y al cuadrado. Es decir, esto es e a la i por el primer término al cuadrado más, dos veces el primer término por el segundo, más el segundo al cuadrado, pero el segundo al cuadrado es negativo y al cuadrado, ¿no es cierto? Y si aplicamos y a ambos lados, vamos a tener entonces que esto es e a la i por x al cuadrado menos y al cuadrado. Observen que esta es la parte real y al multiplicarla por i, pues vamos a tener i por x cuadrado menos y al cuadrado. Más, bueno, este i por este i es negativo 1, 2xy. Significa entonces que la parte, la parte exponencial sería menos o e a la menos 2xy por e a la i por x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, esto es igual a e a la 2xy por... Bueno, voy a escribirlo así, ni modo, ¿verdad? Por el coseno de x al cuadrado menos y al cuadrado más i por el seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, esto es igual a e a la negativo 2xy por el coseno de x al cuadrado menos y al cuadrado más i por el seno de x, perdón, aquí sería, falta algo, ¿verdad? Entonces sería e a la negativo 2xy por el seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Ok, ya tienen entonces parte real y parte imaginaria. Observen entonces que e a la i, perdón, aquí se me fue esto. Observen entonces que e a la 2z más i más e a la iz cuadrado, el módulo de esto es igual. Y miren, voy a hacer algo. Voy a escribir, porque no quiero escribir raíces cuadradas, voy a escribir el módulo al cuadrado y luego voy a sacar la raíz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a el módulo de esta parte, pero esta parte es todo esto que está acá. Eso es e a la 2x por el coseno de 2y más 1 más i por e a la 2x por el seno de 2y más 1 más esta parte, repito, es solo esta parte. Y esta parte es e a la menos 2xy por el coseno de x al cuadrado menos y al cuadrado más i por e a la menos 2xy por el seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Módulo al cuadrado, fíjense. Ahora, vean que tenemos una parte real que la puedo sumar donde está con esta otra parte real y la parte imaginaria que la podemos sumar con esta otra parte imaginaria para poder calcular el módulo, ¿cierto? El módulo. Y ese módulo, por supuesto, sabemos que es un número. Entonces, es un número real o es una función real. Entonces, vamos a tener e a la 2x por el coseno. O bueno, miren lo que vamos a hacer mejor. Sí, porque aquí me va a salir un poco más largo. Miren que aquí uno se lo puede pensar, ¿de acuerdo? Fíjense bien, esto que está acá, si nosotros queremos calcular el módulo, a ver, tenemos, miren, este número complejo. Esto que tenemos aquí es un número complejo, digamos z.
y este es un número complejo, digamos W. Bueno, nosotros sabemos que sí, que esto lo podemos separar y que esto va a ser menor que o igual a, va a ser menor que o igual a e a la 2x por el coseno de 2y más 1 más i por e a la 2x por el seno de 2y más 1, el módulo, más el módulo del otro número complejo, que es todo este término que está acá. Es e a la negativo 2xy por el coseno de x al cuadrado menos y al cuadrado más i por e a la negativo 2xy por el seno de x al cuadrado menos y al cuadrado. Ese es el argumento. En el otro también, licenciado, creo que lo dejó más. En el argumento de coseno de la segunda parte, x cuadrado más y cuadrado. Ah, ok, sí, perdón, es que aquí está. Ok, entonces, fíjense bien. Bueno, voy a volverlo a escribir por acá, ¿verdad? Para seguir la secuencia del ejercicio, ¿no? Esto es e a la, vamos a ver, 2z más i, más e a la, a ver, lo tengo acá, y z cuadrado, ¿no? E a la i z cuadrado. Entonces, esto va a ser menor que o igual a, fíjense bien, esto. Pero este módulo, observen, este módulo, y aquí era donde yo no quería llegar, ¿verdad? Pero no lo quería escribir así. Pero esto que ustedes tienen acá es la raíz cuadrada, ¿verdad? Porque tenemos el módulo, vean. Acá, ¿verdad? Esta parte que está aquí. Este es el módulo de ¿quién? De esto al cuadrado más esta parte al cuadrado. Entonces sería la raíz cuadrada de este al cuadrado, 2e a la 2x, por el coseno de 2y más 1, todo al cuadrado, más e a la 2x por el seno de 2y más 1 al cuadrado, más, bueno, yo creo que aquí no voy a poder llegar acá, pero vamos a ponerlo aquí, más la raíz cuadrada de e a la negativo 2xy por el coseno de x al cuadrado menos y al cuadrado, más, perdón, aquí al cuadrado, ¿verdad? Al cuadrado, más e a la menos 2xy por el seno de x al cuadrado menos y al cuadrado, pero esto es igual, observen, esto es igual a e a la 4x por el coseno cuadrado de 2y más 1 más e a la 4x por el seno al cuadrado de 2y más 1, raíz cuadrada de esto, más la raíz cuadrada de este término al cuadrado, que sería e a la menos 4xy por el coseno cuadrado de x al cuadrado menos y al cuadrado, más e a la negativo 4xy por el seno al cuadrado de x al cuadrado menos y al cuadrado. A ver, ¿lo ven, jóvenes? Y aquí podemos sacar de factor común a la raíz de e a la 4x. Pero vamos a tener coseno al cuadrado. Miren que podemos sacar la raíz, podemos sacar de factor común e a la 4x. Pero, ¿qué me va a quedar dentro, chicos? Hay un 1 ahí. Correcto. Vamos a tener coseno al cuadrado de 2y más 1 más seno al cuadrado
de 2y más 1, pero sabemos nosotros que esto es 1. Y lo mismo va a pasar acá. Tenemos la raíz cuadrada de e a la menos 4xy por coseno al cuadrado de x al cuadrado menos y al cuadrado más seno al cuadrado de x al cuadrado menos y al cuadrado y observen pues con atención que esto es 1, lo sabemos, es una identidad pitagórica y esto también es 1. Entonces vamos a tener que esto es igual a la raíz cuadrada de e a la 4x más la raíz cuadrada de e a la negativo 4xy. Pero la raíz cuadrada, por supuesto, cancela esos cuadrados. O, dicho de otra manera, e a la 4x se multiplica por 1/2 y eso es e a la 2x. Más, esto es e a la menos 2xy. ¿Qué era lo que queríamos demostrar? Vean, chicos. Esto era lo que queríamos demostrar. En efecto, hemos demostrado el resultado que se nos pedía. Bueno, entonces hemos conocido la función exponencial y bueno, hemos demostrado un resultado bastante interesante.